Estamos contentos que nos acompañe el día de hoy. Les quiero desear un bendecido año 2026. La semana pasada no estuve aquí, estaba en la iglesia de Gregorio Albarracín. Les mandan saludos. Estemos orando por la iglesia de Gregorio porque eh, tienen desafíos como seguir creciendo. Ya tienen 6 años, ¿no? Han cumplido 6 años el domingo pasado. Y también están con el desafío de adquirir su propio local, ¿no? Terreno, edificio, vea lo que el Señor quiere hacer con ellos. Entonces, estemos orando por nuestra iglesia hija también allí. La semana pasada hemos iniciado una nueva serie de mensajes basados en el Evangelio de Marcos. Así que como siempre le pido que lea el Evangelio completo, es el Evangelio más corto que tenemos de los cuatro para que usted pueda familiarizarse con él, ¿no? Y Marcos es muy escueto y va directo al grano en las cosas que quiere informarnos. Si usted se ha dado cuenta, la semana pasada él no nos relata el nacimiento de Jesús, como lo hace Mateo y Lucas, ¿no? Tampoco discurre en un discurso medio filosófico, teológico, como lo hace Juan. Él va al grano y dice el principio del Evangelio es, y para él el Evangelio, la buena noticia es una persona, Jesús, ¿no es cierto? Así dice el verso 1. Principio del Evangelio, Jesús es Cristo. Nuestras versiones hacen acoplar, ¿no es cierto? Jesucristo, pero en el texto griego siempre está separado. Jesús, Cristo e Hijo de Dios. Para Marcos, el Evangelio es una persona y esa persona es dos cosas. Cristo, el Mesías, el ungido, el escogido y es Hijo de Dios. Punto, así empieza. Y luego empieza a basarlo en el Antiguo Testamento, porque esta identidad de Jesús está sustentada en las profecías del Antiguo Testamento. El Evangelio es el cumplimiento de esas profecías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver esta mañana? Algo también muy importante, y es el hecho de entender que Jesús no necesitó dar un sermón, dar una enseñanza, hacer un milagro, sanidad, sacar un demonio de una persona para sentirse amado, para ser reconocido hijo de Dios. El pasaje que vamos a leer hoy nos muestra que Él es el Hijo amado de Dios, en el cual Él, el Padre, se complace profundamente sin necesidad de que Cristo haya hecho algo, ¿no? ¿Y eso de qué nos sirve a nosotros? Nosotros estamos tan afanados, tan obsesionados con mantener una imagen ante los demás, ¿no? Queremos demostrarle a otros que somos algo, que somos alguien. Títulos, posesiones, ah, en las redes sociales procuramos que la gente manifieste su aprobación de lo que publicamos o dejamos de publicar tal vez. ¿No es cierto? Estamos detrás de eso, de qué dicen los otros de nuestras vidas. Entonces, eso demuestra que estamos obsesionados con tener una valoración de los demás, ¿no? A veces, por eso es que queremos ascender en el trabajo, queremos buscar promoción, buscamos que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos nos valoren, ¿no? O el jefe, quien sea, el profesor en el caso de la universidad o el colegio. Si entendiéramos solamente que somos suficiente para Dios porque estamos en Jesucristo, no tendríamos problemas. No nos afectaría la crítica, ¿no?, de las personas o el menosprecio o el insulto o el abandono incluso, ¿no? Porque a veces construimos nuestra identidad en una relación de conyugal o puede ser amical y cuando esto se quiebra, nos derrumbamos, nos venimos al piso. O a veces perdemos un ser querido, perdemos el trabajo, perdemos dinero y nos derrumbamos. ¿Por qué? Porque nuestra identidad se ha construido en base a eso. Pero si entendiéramos que solo en Jesús, ¿no es cierto?, ya somos amados, aprobados, aceptados por Dios, seríamos felices en verdad. ¿No es cierto?
El problema es que siendo creyentes incluso no entendemos estas cosas. O sea, estas verdades bíblicas, teológicas, no han penetrado el corazón nuestro, no se han encarnado en nosotros y por eso seguimos a veces sufriendo, ¿no? Entonces, esto es lo que el pasaje de Marcos nos va a enseñar. ¿Lo leemos? Quiero que abran sus Biblias en Marcos. Hoy no he preparado una diapositiva, así que discúlpenme. Pueden buscar en vuestras Biblias el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 9 al 13. Dice así: Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Oramos. Señor, permítenos esta mañana, ya que hemos dispuesto a estar en este lugar, a estar atentos a tu enseñanza. Señor, nada es casualidad para ti, tal vez para nosotros sí, pero en tu soberanía no lo es, Señor. Así que ayúdanos a estar concentrados y a entender tu palabra. Danos la capacidad de entender, reflexionar y aplicar esa palabra tuya a nuestras vidas. Te lo rogamos humildemente en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, tienen ustedes el bosquejo, los puntos también allí, ¿no es cierto? Y lo primero que entendemos de este versículo 9, hay un pequeño error en vuestro bosquejo. El primer punto solo es el verso 9. Dice 9 y 10, ¿ok? Pero solo es el verso 9. El segundo punto es versos 10 y 11, ¿ok? Solamente para hacer esa pequeña salvedad. Pero ¿qué podemos nosotros deducir de este versículo 9, ¿no? Dice: sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret. Y es como que esto es un poquito decepcionante. ¿Por qué? Porque en la introducción, los primeros 8 versículos, Marcos, a través de la boca de Juan, nos va a presentar o nos está anunciando la venida de una persona poderosa, ¿no? El verso 7 dice: uno más poderoso que yo, está diciendo Juan, vendrá, al cual no soy digno ni siquiera de desatarle la sandalia. O sea, el anuncio de Juan es un tipo importante. Es casi como un rey. Es más, el versículo está hablando que hay que allanar la calzada del camino para la llegada de ese Cristo, ese Hijo de Dios, ¿no? Y esa forma de allanar el camino es preparando el corazón, disponiéndolo para el arrepentimiento, ¿no? Por eso es que Juan empieza a bautizar a las personas confesando sus pecados. Pero en el verso 9 nos dice que ese más poderoso que Juan, ese al que ni siquiera es digno de desatarle la sandalia, viene como cualquier persona. Dice: en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea. Y si examinas, Nazaret era una aldea olvidada. Era lo peor que había en Palestina en esa época, ¿no? No sé si es como si fuera tal vez nuestras fronteras en Madre de Dios, la que está ahí cerca a Brasil, que me han contado que está completamente abandonado, ¿no? Y tú ves una gran diferencia entre lo que es Perú y lo que es Brasil, ¿no? Entonces, Jesús vino de ese lugar como una persona común y corriente. Entre todas las multitudes que estaban yendo a bautizarse, aparece Jesús, como uno más. Y eso ya nos va mostrando, ¿no es cierto?, que el reino de Dios no se presenta de una manera apoteósica, ¿no? No está convocando una conferencia de prensa para anunciar un nuevo disco, ¿no es cierto? No está anunciando una nueva canción de una estrella musical, no está anunciando la invención de un nuevo aparato tecnológico, ¿no? Como se suele hacer. Es simplemente el reino llega de manera discreta.
Así es como aparece. Pero luego nos dice también Marcos que Jesús se bautiza por Juan. La pregunta es, ¿Jesús necesitaba bautizarse? Siendo él el Cristo, el Hijo de Dios, ¿necesita bautizarse? Si no, ¿por qué lo hace? Y la única respuesta que debemos extraer es de que Él no lo hace por necesidad. Él no es un pecador, como nosotros. Tiene la forma humana completamente, 100% hombre, pero sin pecado. ¿Pero por qué se bautiza entonces? Para identificarse con nosotros. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿No es cierto? El otro gran redentor del pueblo de Israel o del pueblo de Dios. Él estaba dentro del reino de Egipto, pero él declina ese privilegio y baja con los israelitas para poder liberarlos. Dios lo llama a eso. Cristo de alguna manera también está descendiendo, ya lo ha hecho, siendo Dios, se ha hecho carne, pero ahora se identifica con los pecadores, con aquellos que va a rescatar. Ya lo hizo en la encarnación, al hacerse hombre, pero el propósito de salvación empieza con su intención de bautizarse, ¿no? Como os dije, Marcos no nos relata muchas cosas. Mateo nos dice que hay una discusión, brevemente lo relata, entre Jesús y Juan, ¿no? Juan está sorprendido. ¿Tú vienes a que yo te bautice? Como diciendo, no debe ser. Y Jesús le dice simplemente, deja que se cumpla lo que está escrito, ¿no? Y por eso es que Jesús se bautiza. La idea es que se identifica. Ahora, ¿por qué es importante la identificación de Jesús para con nosotros? Para así poder también imputarnos o contarnos, poner a nuestra cuenta su justicia cuando Él la cumple en la cruz. Y esto es una enseñanza en las cartas apostólicas, ¿no? Y quiero llevarlo un ratito a Romanos. Quiero explicarle esto. Romanos capítulo 5, por favor, versos 18 y 19. ¿Por qué era necesario que Jesús se identifique? Y quiero explicarle el por qué. Porque la raza humana tiene dos representantes, ¿no? Uno es Adán y el otro es Jesús. Romanos capítulo 5, verso 18. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Así pues, tal como por una transgresión, note, resultó la condenación de todos los hombres. Un solo pecado afectó toda la humanidad. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué implica eso? Adán es nuestro representante o estamos representados en Adán o por Adán. Sigue diciendo, así también, o de la misma manera, por un acto de justicia, el de Cristo, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Ahí están nuestros dos representantes. Verso 19, repite la misma idea. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, nosotros. Adán es la cabeza federal o representativa de toda la humanidad. Lo mismo pasa con Jesús. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por eso es necesario que Jesús se haya bautizado, para poder identificarse con nosotros y justificarnos y hacernos justos, como explica Pablo. Ahora, cuando el texto aquí está diciendo que Jesús, la justificación es para todos los hombres, que los muchos serán constituidos justos, ¿se refiere a toda la raza humana? No. Adán es la cabeza federal de toda la raza humana, por eso todos somos pecadores. Pero Jesús es el representante y la cabeza de quienes lo aceptan, de quienes lo reciben solamente. Tiene una condición, aceptarlo. ¿Cómo sabemos eso? El verso anterior, el 17, lo menciona. Leámoslo. Porque si por la transgresión de un hombre, Adán, por este reinó la muerte,
mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo. Ahora, ¿quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La gracia y el regalo que está ofreciendo Dios en la persona de Jesús. Por eso es importante tener, mi querido amigo, o visitante o persona que tienes años en la iglesia, aquí es importante la conexión que tú tengas con Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un conocido más? ¿O es tu Cristo, tu Señor, tu Salvador? Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros que estamos desesperados para querer complacer a los demás? No nos está diciendo Dios que tenemos que ser como Jesús, que es lo que enseña la religión. El Evangelio nos dice que Él se ha hecho semejante a nosotros. El esfuerzo no debe surgir de nosotros. Debemos aceptar que nuestra valía, nuestro valor está en Jesús, se recibe en Jesucristo, así como Él. Él vino a identificarse con nosotros. Y eso lo respalda con lo que va a decir Marcos después, nota, ¿no? Sigamos leyendo, verso 10 ahora de Marcos 1. Inmediatamente, ¿no es cierto?, después de ser bautizado, al salir del agua vio que los cielos se abrían. Si bien es cierto, Marcos es muy escueto en mucha información, hay palabras o frases que son únicas en Marcos, que no encuentras en ningún otro evangelio. Y esta abrirse es una de ellas. Aquí la palabra abrirse tú entiendes como que algo de manera natural se abre, ¿no es cierto? Es como cuando abrimos una puerta. Lo que está diciendo el verbo aquí es que se rasga, se rompe, es como que a la fuerza se está abriendo algo. Y lo que está queriendo decir a Marcos es que Dios está rasgando los cielos para presentar al Redentor del mundo. Otra vez, la misma idea. No necesitamos alcanzar a Dios. Él se ha acercado a nosotros. Él lo está trayendo a nosotros. Ha roto los cielos para traerlo. Y este es un verbo interesante que se asocia con la manifestación o una teofanía, se usa esta palabra en teología, una representación, una manifestación de Dios. Y quiero llevarte a un profeta, a Isaías. Quiero que busques el capítulo 64, por favor, de Isaías. Isaías 64. Y quiero que notes algo aquí curioso. Disculpen, voy a tomar agüita. Isaías 64. Si puedes, coloca un marcador en tu libro de Isaías porque vamos a volver pronto también otra vez a este libro. Pero quiero llamar tu atención a este verbo que usa Marcos, ¿no? Dice rasgar, o sea, vio abrirse los cielos, que significa romperse, es quebrarse, ¿no? Dice así, verso 64:1, o el profeta, si rasgaras los cielos, ¿no? O sea, si los quebraras y descendieras, si los montes se estremecieran ante tu presencia, como el fuego enciende el matorral, como el fuego a servir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, para que ante tu presencia tiemblen las naciones. O sea, en el Antiguo Testamento el rasgarse implica una manifestación, pero de juicio de parte de Dios. ¿Ok? Pero Marcos nos muestra otra figura. Es cierto, el Padre ha rasgado los cielos para presentar ¿a quién? A Jesús. Y luego usa otra imagen, una paloma descendiendo. ¿No es cierto? O sea, ese rasgar los cielos para presentar al Redentor es pacífica, no está en un sentido de juzgar, de castigar simplemente al hombre, está buscando para rescatarlo. Otra vez, no necesitas tú hacer algo bueno, comportarte bien, porque no podemos,
para llegarnos a Dios. Él viene a buscarnos. Esa es la buena noticia. ¿Entiendes? Porque tú y yo no podemos cambiar un ápice de nuestra naturaleza inclinada al pecado, al mal. No se puede. Es imposible. Te puedes reformar un poco, ¿me entiendes? Pero no puedes ser la persona perfecta que Dios quiere que seas a menos que estés solo en Jesucristo, ¿no? Ahora, algo curioso también, interesante, es que este verbo rasgar es el mismo verbo que se usa en el capítulo 15 de Marcos cuando dice que se rasgó el velo del templo, ¿no? Muere Jesús, expira, y el texto dice que el velo se rasga. Pero una cosa interesante, por qué debe llamarnos la atención? Porque aquí, después de ese rasgarse el cielo, viene la declaración del Padre diciendo, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Viene esa declaración, tú eres el Hijo amado. ¿Qué pasa cuando se rasga el velo? El centurión al pie de la cruz clama, verdaderamente este era Hijo de Dios. O sea, ¿notas la conexión? Al comienzo del Evangelio y al final del Evangelio, la intención de Marcos es mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Así empezó. Principio del Evangelio. Jesús es Cristo, Hijo de Dios. La intención de Marcos es mostrar eso. ¿Ok? El Padre rasga el cielo para mostrar a Jesús. ¿Ok? Por eso dice ahí, inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían, se rasgaban, se rompían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Jesús como hombre necesita ser capacitado con el Espíritu Santo. O sea, no está aquí como Dios, ¿me entiendes? Sino que como ser humano necesita estar capacitado completamente por Dios para poder cumplir la tarea encomendada. Es decir, a partir de este momento, todo lo que haga Jesús y diga Jesús es por la capacitación que el Espíritu Santo le da a él. Ahora, ¿qué más debe llamarnos la atención? El hecho que dice que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. ¿Por qué como una paloma? ¿Por qué no como un halcón, como un águila? Porque estas aves lo que hacen es atacar. En cambio, una paloma es una figura de un ave pacífica. Dios viene en son de paz para con el hombre. Le está extendiendo la mano. Quiero hacer la paz contigo. Ay, ¿me entiendes? Si ahora no hacemos paz con Él. Porque luego vendrá en juicio. La segunda venida de Jesús es que en juicio. Porque ya está dando la oportunidad para reconciliarse con Él. El problema está que rechazamos eso, mi amigo. Tengamos cuidado con eso. Ahora, ¿qué hay detrás también de este asunto de que Jesús es lleno, capacitado con el Espíritu? Están las profecías del Antiguo Testamento. Marcos ya citó a Isaías, ¿no es cierto? Principio del Evangelio, Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, tal como está escrito en Isaías. Y cita dos pasajes, lo vieron la semana pasada. Pero también aquí Marcos está asociando a unas ideas de Isaías, y ahí quiero llevarlos. Busquemos Isaías capítulos 11 primero, Isaías 11. Mira lo que dice aquí este profeta con respecto al anuncio de la venida del Mesías. 11.1, por favor. 11.1. Entonces dice, un retoño brotará del tronco de Isaí. Isaí es un personaje que ya vimos cuando estudiamos Ruth, ¿no? Y un vástago dará fruto de sus raíces. Y nota esto, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. O sea, cuando Isaías anuncia la venida del Mesías, dice va a ser un descendiente de David, pero él estará capacitado por el Espíritu. ¿Qué más?
Una particularidad de Isaías es que este Mesías que va a venir va a ser un siervo que sufre. O sea, va a ser un rey, pero un rey que sufre. Mira el capítulo 42 de Isaías, el verso 1 también. 42:1 dice: este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. Y esta es una palabra que ya hemos visto en Marcos y lo vamos a repetir. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Si sigues leyendo, describe a este siervo como un siervo que va a sufrir. Pero ¿cuál es la característica de este siervo? Estará capacitado por el Espíritu. ¿Qué más? Isaías 61, por favor. Tal vez ese es un pasaje más conocido para nosotros si hemos leído el Evangelio de Lucas. Aquí se muestra que este Mesías, este siervo sufriente, proclama la tarea que va a hacer. O sea, ¿para qué va a venir? ¿No? Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Te acuerdas de este pasaje? Jesús, cuando está en la sinagoga de Nazaret, lo invitan a leer un pergamino de Isaías. Él abre el pergamino y justo lee este pasaje. Lo cierra y él dice: esto se ha cumplido el día de hoy. Él está diciendo: yo soy el que está diciendo Isaías. ¿Cómo empieza? El Espíritu del Señor. ¿Entiendes? Ahí está la conexión. Otra vez Marcos, no se olvida de Isaías. Isaías ha anunciado que el Mesías, el siervo sufriente, el heraldo escatológico, el que va a venir el último tiempo, está guiado, capacitado, ungido por el Espíritu de Dios. Por eso era necesario el bautismo, reconocimiento humano, pero también el reconocimiento divino, con la presencia del Espíritu de Dios sobre él. Es importante esto, ¿ok? Entonces el Padre está confirmando que este Jesús, un hombre común y corriente de la aldea más ignorada de Nazaret, es el que está anunciando Juan. Ese es el hombre más poderoso que Juan, tipo común y corriente, ¿no? Pero ¿qué más? Sigamos leyendo. Verso 11, añade a esto estas palabras, ¿no es cierto? Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Hablando de Jesús. Y esta frase tiene dos partes. Tú eres mi Hijo amado. Y esto tiene un eco otra vez en el Antiguo Testamento. No podemos desconectar el Antiguo del Nuevo. Están conectados intensamente, profundamente, ¿no? El Antiguo anuncia al Cristo, el Nuevo revela al Cristo, al personaje, ¿no? Las cartas explican lo que los evangelios hablan solamente. Esta frase, tú eres mi Hijo amado, ¿el eco de dónde viene? Del libro de los Salmos. Lo que está diciendo Dios: tú eres el Rey que voy a entronizar en esta tierra. Nota Salmos, por favor. Salmos capítulo 2. Verso 7. Salmos 2, verso 7, por favor. Dice: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Y cómo sabemos que está hablando de un rey? Sigue leyendo, tienes que leer todo el Salmo, ¿no es cierto? El anterior ha dicho: yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Y en el verso 8 dice: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra.
Este es un versículo que solo es aplicado a Jesucristo. Te digo esto porque muchas veces nosotros o en una interpretación errada que hacemos de la palabra de Dios, tú puedes leer este pasaje y tú dices, Dios me está diciendo que me va a dar las naciones. Y en tu interpretación, tú dices, ¿qué serán las naciones? Va a ser mi trabajo, va a ser esta propiedad, va a ser mi negocio. Eso es un error, ¿me entiendes? Le está hablando solo de Jesús, nadie más. Tu valor, mi valor está en Jesucristo, no en lo que somos o en lo que tenemos, ¿me entiendes? No en los títulos, no en las propiedades, está en Jesús. Si entendiéramos eso, seríamos totalmente felices, porque no dejaríamos que nos afecte cuando algo falla. Porque recuerda, te van a fallar, nos van a fallar. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus parientes, tu jefe, tus empleados, todos te van a fallar un día. El mundo, vivimos en un mundo caído, afectado por el pecado. Tus metas que puedes trazarte no se van a cumplir. ¿Y qué pasa con eso? ¿Te frustras? Pero si estamos en Jesús, si entendemos quiénes somos en Jesucristo, suficiente. Jesús no predicó un sermón, todavía no ha sanado un enfermo, no ha levantado un muerto, no ha hecho un milagro. Y ya está recibiendo estas palabras del Padre diciendo, tú eres mi hijo amado. En ti está mi complacencia, o sea, mi placer, mi deleite. No has hecho nada, pero yo ya me deleito en ti. ¿Me entiendes? Lo que está diciendo Dios es, tú eres el rey, aquel que va a gobernar este mundo, ¿no es cierto? Lo otro, la segunda frase de la complacencia, ya lo leímos en Isaías 42, te lo vuelvo a leer, ¿no es cierto? Dice 42:1, este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. ¿No? Entonces, interesante, porque Dios, el Padre, con esta frase, está diciendo que Jesús es rey, pero también es el siervo sufriente. Y Marcos nos muestra ese proceso. Tú hasta el capítulo 8 y el verso 30 ves a un Jesús con autoridad. Sana enfermos, libera demonios, levanta muertos, detiene tempestades, multiplica peces y panes. Ese es el Jesús del capítulo, hasta el capítulo 8:30 del Evangelio de Marcos. ¿Qué pasa allí? Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quiénes están diciendo las personas que soy yo? Unos dicen que eres un profeta, fulano, sutano, mengano. Y ustedes que están conmigo, ¿quién dicen que soy yo? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es la primera vez que un hombre, un humano, confiesa que Jesús es Hijo de Dios. ¿Qué pasa después de eso? Jesús dice, muy bien, yo voy a morir. 3 veces en el Evangelio de Marcos tú ves los anuncios de Jesús. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Y si examinas, en las 3 hay una respuesta negativa de los discípulos a esa declaración de Jesús. No aceptan esa realidad. El rey, el que tiene autoridad, ¿no es cierto?, sobre muertos, sobre enfermedades, sobre tempestades, sobre todo, eso es temporal, pero debe hacerse permanente con su muerte. Porque solo a través de su muerte va a vencer la muerte. Jesús es la muerte de la muerte, como dijo un gran teólogo puritano, John Owen. O sea, ahí es el cumplimiento. O sea, Jesús sube a su trono en la cruz del Calvario. Y se confirma que Él es el Rey con la resurrección. ¿Entiendes? ¿Qué dice el Salmo 2:7?
Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. La declaración es, tú eres mi hijo amado. ¿Qué ha hecho la resurrección de Jesús? Ha declarado que Jesucristo es hijo de Dios por un acto de poder, la resurrección. Pastor, ¿dónde sale eso? Romanos. Busca Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1, versos 1 en adelante. Dice así, Romanos 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas, el Evangelio ya había sido anunciado antes en las Sagradas Escrituras, dice, es el mensaje acerca de su Hijo, el Evangelio se trata de su Hijo, ¿no es cierto?, que nació de la descendencia de David según la carne, Isaías 1, es un retoño, un vástago de Isaí, ¿no? Y aquí viene lo importante, lo que quiero destacar. Y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál es la evidencia final de que Jesús es Hijo de Dios? La resurrección. ¿Qué es lo que ya el Padre está anunciando antes de que empiece todo? Tú eres mi Hijo amado. Tú eres el cumplimiento de lo que dice el Salmo 2.7, pero tú eres el siervo sufriente. Por eso Jesús necesitaba morir. Él necesita ser capacitado con el Espíritu de Dios como hombre para cumplir esta tarea tan difícil, ¿me entiendes? ¿Ok? Entonces, otra vez, aplicaciones para nosotros. Sin necesidad de que Jesús haya hecho algo, Él ya tiene la aceptación y la aprobación del Padre. Él ya tiene el amor del Padre. Él ya tiene el deleite del Padre. Tú y yo no necesitamos depender de nuestra productividad, de nuestro rendimiento. No necesito demostrar algo, porque yo ya soy amado, soy aprobado, soy aceptado. ¿En quién? En Jesús. No por ti mismo, sino porque estamos en Jesucristo. Ahí la importancia de entender cuál es nuestra relación con Jesús. Fuera de Jesús no somos nada, ¿me entiendes? No somos absolutamente nada. Pero en Cristo sí. Y otra vez, no necesitamos querer demostrarle a Dios, porque eso enseña la religión. Debes cumplir estas cosas. El Evangelio es, ya estás en Cristo, amado. Otra aplicación, así como Jesús fue ungido y capacitado por el Espíritu de Dios, nosotros también, al momento que hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, el que nos capacita para poder vivir la vida como Cristo. ¿Entiendes? Y quiero llamar tu atención a un pasaje, unas palabras de Jesús respecto a esto, ¿no? El éxito en nuestra vida como creyentes está en entender que nuestro éxito está en base a la dependencia de Cristo o de su Espíritu. Mira, capítulo 14 de Juan. Vamos un ratito al Evangelio de Juan, capítulo 14. Versos 16 y 17. Dice, Juan 14, 16 y 17. Jesús les ha dicho a sus discípulos, me voy, los voy a abandonar. Pero dice esto, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Quién es este? Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes futuro. ¿Cuándo pasa esto? Pentecostés, ¿no? Y en la actualidad, cuando tú experimentas el nuevo nacimiento.
Aquí está diciendo Jesús, me voy, pero voy a dejarles uno igual que yo. Ahora, note lo que dice en el capítulo 15, sigue hablando Jesús, ¿no? Versos 4 y 5. Capítulo 15, 4 y 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes. ¿Pero cómo? Tú te vas a ir. Ya lo has dicho. ¿De qué está diciendo Jesús? Que permanezcan en su espíritu. Porque es el reemplazo de Jesús. Hay que entenderlo. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Pero si tú ya te has ido, me estoy refiriendo a mi espíritu. Verso 5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, pero tú ya te fuiste. Estoy hablando del espíritu. Ese da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Es decir, que nuestra productividad como creyentes está en la dependencia, como Jesús, del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? O sea, si tú y yo pretendemos hacer cualquier actividad, sea en el nombre de Dios, de Jesús o no, sin la dependencia del Espíritu de Dios, te vas a frustrar, te vas a enojar, te vas a cansar, te vas a rendir. Es necesario depender del Espíritu de Dios, como Jesucristo. Él está dejando el modelo. ¿Ok? Entonces, ¿sirves para sentirte aceptado? ¿O porque estás aceptado, sirves a Cristo? Hay una gran diferencia. O sea, no sirvo al Señor para yo sentirme aceptado. Yo ya estoy aceptado y por esa razón sirvo a Jesús. Pregunta para los que todavía no se animan a servir. ¿No es cierto? Muchos pueden estar cómodos sin servir en la iglesia. Hemos sido llamados para servir al Señor. O sea, pueden pasar dos cosas. O no has entendido lo que Cristo ha hecho en tu vida. O sea, para ti es tan insignificante lo que Cristo ha hecho en tu vida que no es necesario servir. Quieres continuar sirviéndote a ti mismo. Pero si Cristo es significativo para ti, es importante lo que Él ha hecho para ti, tu salvación, ni más ni menos, entonces debes disponer a servirte. Pero puede pasar que tú digas, soy insuficiente para esto. No me siento lo suficientemente capacitado para esto. Aquí viene la verdad de Marcos. No necesitas ser suficiente. Ya estás, porque estás en que Jesucristo eres suficiente. ¿Me entiendes? No puedes buscar la perfección en tu vida, no lo vamos a alcanzar. O sea, algunos dicen, pastor, no, yo lidio con esto todavía en mi vida. No me siento como que puedo disponer mi vida para el Señor. No puedes, nunca lo vas a alcanzar. Porque el único perfecto solo es Jesús. Ni tú ni yo. Pero en Él sí somos aceptados. Esa es la gran diferencia entre el Evangelio y la religión. La religión te pide requisitos. Debes haber hecho esto, aquello y lo otro para cumplir esto. En Cristo no, porque estamos en Cristo. Ya estamos capacitados, ya estamos aceptados, aprobados, amados. Tú eres mi hijo amado. En ti tengo mi complacencia. Y no hizo nada Jesús. Ahora, nota qué es lo que el Espíritu Santo hace con Jesucristo. Apenas lo confirma, lo capacita, ¿no? Lo llena, lo unge. Nota, verso 12. Enseguida, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, no a un jardín, no a un bosque, no a un lugar paradisíaco, al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días. Un eco de los 40 años de Israel en el desierto, ¿sí? Siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Nota cómo Marcos
junta esa declaración tan gloriosa de tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido, con un camino duro, lo impulsó al desierto. O sea, Dios nos capacita no para vivir una vida cómoda. El Evangelio nunca es cómodo. ¿Me entiendes? El Evangelio implica vivir desiertos en nuestras vidas. Porque Dios nos aborrece. ¿Qué le ha dicho el Padre hace poquito? Tú eres mi hijo amado. Ay, pero que lo envió al desierto, cambió de opinión Dios. Dios es voluble como nosotros. No. En el desierto, Dios sigue diciendo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo todo mi placer. Pero ¿cómo nos sentimos tú y yo cuando estamos atravesando un desierto en nuestras vidas? Uy, Dios ya me dejó. Dios ya no me ama. Me resiento con Dios. Ya no vengo a la iglesia. Ya no leo la Biblia. Ya no oro. ¿No reaccionamos así? Es interesante esto, ¿no es cierto? Y nota otra vez, hay palabritas que solo Marcos tiene. Por ejemplo, esta frase de impulsó. O sea, el verbo no es que el Espíritu tiernamente lo llamó. Ven, vamos al desierto. Lo jaló, está diciendo. Es como que lo expulsó. Allá debes ir. ¿Qué significa eso? Que en la soberanía de Dios están estos tipos de tiempos, los desiertos. ¿Para qué? Para probarnos, para humillarnos, para sacar la imagen de Jesús en nosotros. Porque ya Dios ha plantado su semilla, el nuevo nacimiento, ¿no es cierto? El problema está que está tan envuelta de ídolos, de pecado, de inmundicia en nosotros, que solamente a través del desierto eso va sacando, ¿me entiendes? Y mostrando a Jesucristo en nosotros. Cristo es el modelo, el perfecto. ¿Hay un eco en los 40 días con Israel? Sí, donde Israel fracasó, Jesucristo venció. Entonces, el modelo es Jesús. ¿Qué significa eso en la práctica, mi querido hermano? Ah, ¿Satanás tiene mucho poder en esto? No, es un instrumento en las manos de Dios. Así que tú y yo no tenemos que estar debajo de cada silla, debajo de cada piedra, liberando demonios, como en otras iglesias se enseña. Él ya está atado. Cristo ha muerto en la cruz, lo ha vencido, lo ha derrotado. Eco de Génesis 1, o capítulo 3, perdón, ¿no es cierto? El descendiente de la mujer pisará tu cabeza y quedarás anulado, derrotado. Jesús lo cumplió en la cruz. Está derrotado. Satanás es un tipo derrotado. No debemos tenerle temor. Debemos ser precavidos, sí. ¿Me entiendes? Pero no tenemos que estar buscando a Satanás detrás de cada situación de nuestras vidas, ni culpándolo a él por el pecado en el que caemos. Él solamente lo que hace es impelirnos, o sea, llevarnos, influenciar para pecar. Pero hemos pecado porque tú y yo hemos querido hacer eso. Santiago, capítulo 1, versos 13 y 14. ¿Qué dice Santiago 1, verso 13 y 14, por favor? Santiago 1. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie. ¿Y entonces cómo es? ¿Por qué lo impulsó al desierto? Dios gobierna los tiempos y las circunstancias de la tentación, pero él no tienta a nadie. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo mi complacencia.
Dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Otras versiones dicen concupiscencia, que la palabra es más exacta porque significa deseo desordenado. Aquí el deseo o la pasión puede ser buena o mala, pero en verdad es nuestras pasiones desordenadas, las malas, las que nos llevan al pecado. Satanás es un agente. Te pone el billete sabiendo que has visto que se ha caído antes de una persona y te pone a prueba. Te salta la burbuja de la página de pornografía en tu celular o en tu computadora. Pero es tú y yo el que hacemos el clic para ver. Mi esposa me responde mal, pero yo piso el palito y la ataco, la ofendo, la maltrato. Soy yo, ¿me entiendes? Dios es el que dirige, pero como te dije, no busca el fracaso nuestro. Busca simplemente humillarnos para sacar de nosotros a Jesús. Entonces, cuando estamos en medio de la tentación o incluso cuando hemos fallado en la prueba, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que ser como Jesús? No, Jesús es el único perfecto. Tenemos que escondernos en Jesucristo. Ir a Jesucristo. Mira la enseñanza de Hebreos, capítulo 4, por favor. Hebreos 4, versos 14 al 16. Hebreos 4, ¿qué dice? Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, después de resucitar, Jesús, ¿qué dice? El Hijo de Dios. ¿Entiendes? O sea, aquí es importante la identidad de Jesús. Principio del Evangelio. Jesús es Cristo, Hijo de Dios. El Padre declara en el bautismo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Muere Jesús y el centurión dice, este verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Qué se comprueba con la resurrección de Jesús según Romanos? Él es el Hijo de Dios. Esto es importante, ¿no es cierto? Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe por lo que Él es. No en tus fuerzas, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él sabe perfectamente lo que es la tentación. Sabe lo difícil que es para nosotros soportar la tentación. Él ha corrido ese camino ya. ¿Me entiendes? Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? ¿Para desempeñarnos nosotros mismos? ¿Para esforzarnos nosotros mismos? No, para que recibamos misericordia primero. Y dos, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Sabes cuál es el error nuestro? Creer que tú y yo podemos. Sí lo puedo hacer, sí puedo con esto. Cuando está completamente demostrado que no se puede, solo en Jesucristo. Si permanecéis en mí, en dependencia de mi espíritu, ustedes podrán dar fruto. Sin mí, nada podréis hacer. Y esto es lo que Marcos quiere demostrarnos desde un principio. ¿Entiendes? Entonces, debemos tomar en cuenta la cuestión del pecado, la tentación con seriedad, sí, pero debemos afirmarnos en la verdad bíblica sobre estos temas también. Así que, amados, descansemos en ese Hijo, aprobado, aceptado, capacitado por el Padre y que nos representa, que es Jesús. Oramos.
Señor, gracias por recordarnos esta mañana o enseñarnos que Jesús es tu Hijo amado, que se hizo como nosotros, Señor, se identificó con nosotros, pecadores, culpables, miserables, siendo Él perfecto. Padre, gracias porque en Jesucristo podemos acercarnos a ti sin vergüenza, sin culpa, sin temor, porque Él ha cargado con nuestros pecados en la cruz. Él ha pagado toda nuestra deuda delante de ti. Eres tú quien ha abierto los cielos para reconciliarse con nosotros. Te damos gracias porque muchos de los que estamos aquí hemos aceptado esa reconciliación y lo estamos, Señor, contigo. No por nuestros méritos, sino por tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias porque tú has amado y aprobado a tu Hijo y entonces no dependemos de nuestra capacidad para producir o rendir algo delante de ti. No dependemos de un desempeño aprobado para agradarte y complacerte. Simplemente entender que estamos en Jesucristo. Señor, gracias porque Jesucristo también nos da la victoria frente al pecado, porque Él ya corrió ese camino. Amado Señor, ayúdanos a recordar cada vez que estemos atravesando el desierto en nuestras vidas, que Cristo ya venció a nuestro enemigo y que solo en Él podemos vencerlo. Santo Dios, te adoramos y te bendecimos por esto. Y mientras seguimos orando agradecidos, yo no sé si esta mañana hay alguna persona que nos visita y está entendiendo que no tiene comunión con Jesucristo, que usted no tiene ninguna conexión real con Jesús. Usted sabe algo de Jesús. Usted practica una religión, pero no tiene un vínculo profundo, íntimo con Jesucristo. Y eso es algo de lo que usted tiene que arrepentirse, porque el mayor pecado suyo no son sus mentiras, son que usted ha rechazado a Jesús, está rechazando a Jesucristo. Él ha venido a esta tierra para ser su Señor, su Salvador. No lo rechace más. De eso tiene que arrepentirse. Y si alguna persona esta mañana está reconociendo esto, yo quiero pedirle algo muy sencillo. Allí donde se encuentre sentado, manifiésteme esa decisión de su arrepentimiento para con Jesús levantando su mano. Permítame orar por usted. ¿Hay alguna persona esta mañana que está admitiendo que está apartado de Jesús, pero quiere cambiar esa condición? ¿Hay alguna persona? ¿No tiene necesidad de Jesús usted? ¿Está seguro de su relación con Jesucristo? ¿Está convencido que tiene una relación con Él? Si no es así, yo le animo a que cambie de actitud, porque eso significa arrepentirse. ¿Hay alguien esta mañana? Señor, gracias. Oramos que tu palabra
cumple el propósito para la cual también tú la envías. Señor, gracias por esa salvación que tenemos en Jesús. Te adoramos por esto, en Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Quiero dejarlos con nuestro hermano Edwin para que continúe el programa.